Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a arrancar con la clase 3. ¿Está bien? Vamos a empezar, digamos, a programar en un lenguaje de programación, que es el lenguaje C, y vamos a ir, digamos, utilizando todos los conceptos que vimos en las clases anteriores, en la clase 1 y 2, para empezar a aplicarlos ya de forma concreta en un lenguaje de programación. ¿Por qué digo esto? En la clase 1 y 2, que yo les había comentado en un principio como que conceptualmente yo lo dividía al curso, está bien, en dos partes. ¿Por qué esto? Porque la primera parte, que es la clase 1 y 2, se ven más conceptos de lo que es la programación, ¿no? Se ven temas conceptuales de la programación en sí, sin estar aplicada todavía a ningún lenguaje de programación en concreto. ¿Y esto por qué es así? Porque lo importante es adquirir, digamos, las técnicas y los conceptos de lo que es la programación en sí, ¿está bien? Y después, cuando uno, digamos, tiene esos conceptos, puede aplicarlos en cualquier lenguaje de programación, ¿está bien? Es como que lo importante es aprender a programar, ¿sí? A adquirir esas técnicas, esos conceptos, ¿está bien? Entonces después uno puede aplicarlo en el lenguaje que desee, ¿sí? Que obviamente cada lenguaje de programación tiene sus particularidades, sus características, ¿sí? Pero es muy, y obviamente su sintaxis, ¿no? Sus reglas, pero es mucho más fácil de adquirir, ¿sí? Lo que vamos a hacer, digamos, en esta clase, vamos a empezar a trabajar con un lenguaje de programación, ya les dije que era el lenguaje C, y vamos a ir viendo cómo todos esos conceptos que nosotros vimos debemos escribirlos en este lenguaje para cumplir, digamos, con las reglas del lenguaje y que después el traductor, ¿se acuerdan? El compilador pueda traducir todo nuestro programa, ¿no? Escrito en este lenguaje en código de máquina para que se pueda ejecutar. La primera pregunta que surge es ¿por qué C y por qué no otro lenguaje? ¿No? Eh, Cuando uno arranca, digamos, a programar, lo importante es verle, se empiezan a ver lenguajes, lo que se los llama como de consola, ¿está bien? ¿Sí? Que la única interacción, digamos, que tienen con, con el mundo real, digamos, o con el ser humano, es por medio, digamos, de la pantalla esta negra, ¿no? De la consola, donde es esa comunicación, ¿no? De solamente adquirir y mostrar información, nada más que eso, ¿está bien? No se preocupan mucho, digamos, por el tema visual o cómo se representa la información. ¿Y esto por qué? Porque cuando uno arranca, digamos, se tiene que concentrar en todo lo que es la parte de la lógica de programación, ¿sí? Y evitar, digamos, todo el contexto del lenguaje o de la plataforma en la cual estamos programando. Por eso cuando uno arranca, suele arrancar, digamos, con lenguajes de programación, con la parte de interfaz gráfica que sea una consola. Que solamente, digamos, nos preocupemos por obtener información, obtener datos, está bien, y mostrar información, digamos, en una pantalla o texto, ¿sí? Más allá de eso, digamos, hay lenguajes de programación de consola, como es Pascal o C en este caso. Yo por uno de los motivos que elegí C es porque la mayoría de los lenguajes que se utilizan hoy en día, está bien, están basados en C, ¿sí? Y vuelvo a decir lo mismo, porque van a decir, bueno, ¿y por qué no elegiste uno de los lenguajes que se utilizan hoy en día? Está bien, que C se utiliza, ¿no? No quiero decir que no se utilice C. Pero digo, por ahí uno me dice, bueno, ¿por qué no elegiste Java? ¿Por qué no elegiste PHP? C Sharp, ¿está bien? O alguno de esos lenguajes, por este motivo que les decía recién. Porque si uno empieza con esos lenguajes de programación, tiene que también enfocarse mucho en la parte de interfaz, ¿sí? En la parte gráfica o en la parte, digamos, del contexto de donde uno programa, ¿no? Si son aplicaciones de escritorio, ¿no? De las ventanas que uno ve como es en el sistema operativo, sea Windows o el que fuese, tiene que programar o pensar, digamos, en todo ese entorno, ¿no? En todo el entorno gráfico, cómo programo los eventos, el doble clic, el cerrar, el arrastrar y demás. Si uno ya va, digamos, a lenguajes de web, está bien, ¿sí?
ya tenemos, digamos, ahí una arquitectura cliente-servidor, tenemos un canal de comunicación en el medio, ¿no? Para que se pueda comunicar el cliente y el servidor. O sea, tengo aspectos, digamos, que van mucho más allá de lo que es concentrarme en la lógica de programación, ¿sí? No solamente voy a tener que saber programar, sino que también voy a tener que saber manejarlo en el entorno que estoy programando, ¿sí? Entonces, lo que uno evita cuando empieza a aprender a programar es solamente, digamos, concentrarse en lo que es la lógica de programación y evitar, digamos, preocuparse por todo ese entorno, ¿sí? Entonces, bueno, esos fueron uno de los motivos, digamos, de por qué elegí C como lenguaje para aplicar todos los fundamentos de programación. Otra cosa es el paradigma, ¿no?, que maneja C. C maneja un paradigma de programación imperativo. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir eso? Que como vimos nosotros, ¿no?, las instrucciones se ejecutan en secuencia, una después de otra. ¿Está bien? Y es estructurado porque maneja estructuras de control, ¿no? O sea, lo que habíamos visto que en mis algoritmos yo podía manejar estructuras de control, ¿se acuerdan? La selección, la iteración y la repetición. ¿Cómo es? Para poder, digamos, de cierta forma ir encaminando mi algoritmo, ¿no? En base a una lógica. Y otra cosa, digamos, que tiene el lenguaje C es que tiene una sintaxis muy simple, ¿sí? Y por eso, digamos, la mayoría de los lenguajes se han basado también en C, ¿no? Por su sintaxis tan simple. Bien, con respecto a esto que estábamos diciendo de la sintaxis, está bien. Nosotros ahora que voy a empezar a abrir el CodeBlocks, el entorno este de desarrollo que habíamos visto la clase pasada. Es liviano, es un entorno de desarrollo liviano, ¿sí? Quiero decir que no ocupa tanta memoria y demás. Bueno, volviendo, con respecto a la sintaxis, lo que les decía es que nosotros ahora vamos a tener que empezar a cumplir las reglas, ¿no? ¿Se acuerdan que la sintaxis eran este conjunto de reglas, digamos, que nosotros tenemos que adaptarnos del lenguaje? ¿Para qué? Para que después el compilador pueda hacer correctamente la traducción, ¿sí? Si no, si sin querer escribimos mal, el compilador no va a poder traducir y nos va a decir, che, en tal línea, digamos, no sé qué quisiste poner ahí o no entiendo lo que está escrito, no se corresponde, digamos, con la sintaxis y no se va a poder compilar ese programa, ¿sí? No se va a poder, digamos, traducir. Bien. Entonces, vamos a ver algunas cosas, digamos, que tiene que cumplir C, algunas reglas, ¿sí? Para poder cumplir con su sintaxis, ¿no? Ahí estoy abriendo CodeBlocks. Voy a cerrar esto. Vamos a crear un nuevo proyecto, ¿sí? Entonces, nuevo proyecto, aplicación de consola. Elegimos lenguaje C. ¿Está bien? Bien. Acá es el nombre que va a tener el proyecto, ¿sí? No sé, le voy a poner clase 3. ¿Está bien? Esta, digamos, es la ubicación donde se va a crear, ¿no? Este sería la ruta completa. ¿Está bien? En el C2. User, usuario, document, clase 3. ¿Está bien? Acá se va a guardar, digamos, mi proyecto. Algo interesante es, o importante, que eviten en esta ruta que haya espacios en blancos o caracteres especiales, con acentos y ese tema. ¿Está bien? ¿Sí? Eso es algo importante, digamos, para que no tengan problemas con CodeBlocks. ¿Está bien? En esta ruta, evitar eso, espacios en blanco y caracteres especiales. Bien. Le damos siguiente. Bueno, este es el entorno de debug y release, no interesa por ahora. Lo importante es esto, ¿no? Que esté acá el compilador, el GCC, ¿sí? Para que CodeBlock, cuando nosotros le digamos que compile, sepa con qué traductor utilizar. ¿Bien? Bien. Este es nuestro proyecto y este es nuestro archivo .c en el cual nosotros vamos a empezar a escribir nuestros primeros programas. ¿Bien? Entonces, vamos a abrir, digamos, este archivo. Bien. Ya nos da una plantilla, esto lo voy a borrar, para empezar a explicar un poquito, digamos, de qué trata todo esto, ¿no? En C.
y vamos a empezar a escribir algunas reglas o a ver algunas reglas con respecto a la sintaxis que tienen que cumplirse, ¿sí? Bien, ¿cómo está conformado todo esto? En este archivo, en el main.c, va a ser en el archivo nosotros vamos a empezar a escribir nuestro programa, ¿no? Entonces, si uno ve cuando crea, digamos, el proyecto, crea con esta plantilla y todo esto, digamos, tiene un significado, ¿sí? Esto que figura acá en la línea 1 y 2, está bien, son bibliotecas o librerías, ¿sí? Propias del lenguaje de C, donde acá tiene implementadas las funcionalidades, por ejemplo, digamos, básicas para poder utilizar a C, y también, digamos, para poder leer datos de teclado o mostrar, digamos, información en pantalla. ¿Está bien? ¿Sí? Esto es propio del lenguaje y tienen que estar para poder utilizar las funcionalidades, ¿sí? Así que eso lo vamos a dejar. Esto que figura en la línea 4, el main, ¿está bien? Es el punto de partida o donde va a comenzar, digamos, la ejecución de nuestro programa, ¿sí? Cuando nosotros ejecutemos nuestro programa, lo que dice esto, main, el principal, va a arrancar desde acá. Le está diciendo que este es el punto como de partida. ¿Está bien? La línea 5 y la línea 12, voy a agrandar un poquito, perdón. Ahí está, por ahí se va a observar mejor en el video. En la línea 5 y en la línea 12, si ven, hay una llave que abre y una llave que cierra. ¿Está bien? Esto lo que está marcando es todo el bloque, ¿sí?, de instrucciones en el cual vamos a tener que programar, ¿sí? Esto me dice, ok, abrís acá y cierra acá, y nosotros vamos a poder programar en todo esto que está acá. Bien, esta va a ser nuestra área de programación, ¿sí? El return 0 lo que indica, digamos, es un valor, ¿sí? Al finalizar, digamos, la ejecución del programa, informa, digamos, con 0 que no hubo ningún error, ¿sí? Yo puedo utilizar dentro de mi programa, si así lo requiero, algún return con algún código, está bien, como para saber si hubo algún error, bueno, mostrar algún código y poder saber dónde falló, digamos, mi programa, ¿sí? Si no hubo ningún problema, se acostumbra, digamos, a retornar 0, ¿sí? 0 errores. ¿Está bien? Bien. Por ejemplo, a ver, si yo acá agarro y escribo cualquier cosa, ¿no? Vamos a poner así, ¿sí? Y le doy compilar, fíjense qué pasó. Un punto rojo, está bien, y el compilador, ¿sí? El compilador me dice, mira, en la línea 7, está bien, encontré una palabra que es cualquier, ¿sí? Y no la conozco, unknown, ¿está bien? ¿Sí? El compilador me dice, no sé qué es eso, ¿sí? No se corresponde a la sintaxis de C, ¿está bien? A las reglas, está mal escrito, ¿sí? Bien, entonces, después lo que nos dice es otro error que dice, ok, faltó un punto y coma, ¿no? ¿Por qué esto que faltó un punto y coma? Porque una de las reglas en el lenguaje C es que cada instrucción que nosotros escribimos, ¿sí? ¿Se acuerdan eso de abrir la puerta, ¿no?, de la heladera, de sacar, digamos, la lata de gaseosa y demás? Que nosotros lo escribamos uno abajo de otro. Bueno, acá en C también, ¿sí?, lo vamos a escribir de esa forma, pero hay que finalizar con un punto y coma, para decirle a C que ahí finaliza, digamos, esa sentencia, esa instrucción. Bien, obviamente que por más que yo escriba esto y dé compilar, no vas a saber lo que es abrir la puerta ni sacar la lata de gaseosa, ¿no? ¿Sí? Vamos a tener el mismo problema que decíamos hoy con cualquier cosa que no conocía esa instrucción. Bien. Entonces, una de las formas, digamos, de adecuarnos a la sintaxis de C es esa, empezar por eso, ¿no? Cada instrucción finaliza con un punto y coma. Bien. Otra de las cosas que tenemos en C cuando uno está programando y quiere escribir, digamos, algún comentario o como es algo con respecto al código, ¿no? ¿Sí? Alguna como, podríamos decirlo como documentación, ¿no? De decir qué es lo que estoy haciendo acá en el código y demás, se pueden utilizar comentarios. ¿Está bien? ¿Sí? ¿Qué significa esto?
que cuando alguien escribe un comentario, que esto es un comentario de una sola línea, o puede haber comentarios multilíneas, ¿no? ¿Sí? ¿Esto qué significa? Que el compilador, voy a cerrar un poquito ahí para que se vea todo, que el compilador, digamos, va a hacer caso omiso a esto, a lo que esté escrito como un comentario. Estas son reglas de C y de la mayoría de los lenguajes que permiten escribir comentarios, ¿sí? Sin que el compilador, digamos, trate de traducirlo, ¿no? Se da cuenta que esto le avisamos con estos caracteres al compilador que esto es un comentario y hace caso omiso, ¿sí? Está bien, ahí compilé, bien, y me dijo que no hay ningún error, ni ninguna advertencia, ni nada. O sea que compila correctamente. Bien, perdón. Ok, entonces, bueno, otra que me acuerdo, a ver, así rápidamente, otra regla también es el tema de esto que vimos acá de las llaves, ¿no? Que esto es lo que me permite cerrar conjunto de instrucciones. Y lo vamos a ver cuando trabajemos, digamos, con las estructuras de control, ¿sí? ¿Se acuerdan el sí con el si no, el repetir y el mientras? Bueno, también vamos a ver cómo se escriben esas estructuras de control, está bien, acá en el lenguaje C, cómo hay que escribirlas, porque si ponemos sí, si no, o repetir o el mientras, el lenguaje C nos va a decir, no, yo de esa forma escrita no la conozco a la estructura. ¿Está bien? Entonces vamos a tener que ver cómo hay que escribirla. Bien, bueno, va a ser como media teórica práctica, ¿no? Esta clase, porque voy a ir un poco, digamos, viendo el material que ustedes tienen ahí en la plataforma, ¿está bien? Y yo me voy a ir pasando al Codeblocks como para ir, digamos, jugando un poco con el lenguaje y que ustedes vayan viendo. Así, digamos, les resulta más sencillo cuando tengan que hacer la ejercitación. Entonces, bien. Ya estuvimos viendo. Ok. La clase pasada estuvimos viendo un poco, digamos, lo que son los tipos de datos y las variables en general. ¿Está bien? Lo expliqué un poco en el aire porque no tenía forma, digamos, de materializarlo, ¿no? Entonces, por ahí ahora en esta clase que lo vamos a ver con el lenguaje, yo creo, digamos, que se va a poder comprender mejor, digamos, el fundamento, ¿no? Entonces, vamos a tratar, digamos, o voy a tratar de explicárselos, digamos, un poquito lo que vimos la clase pasada, como cómo se tiene que escribir, digamos, acá en C. Supongamos que tenemos que sumar dos valores, ¿no? En C. Entonces, eh, lo que primero nos dice C son los tipos de datos, digamos, con los que nosotros vamos a poder trabajar, digamos, en C. ¿Está bien? ¿Sí? Nosotros solamente, de todos los tipos de datos que maneja C, por un tema, digamos, de simplicidad, digamos, como estamos arrancando con esto, ¿está bien? Va a ser ver tres tipos de datos, ¿está bien? Vamos a ver el tipo de dato entero, el tipo de dato carácter y el tipo de dato real, bueno, o float, ¿sí? Estos están escritos en inglés, ¿no? Y ahí vamos a ver qué significa cada uno y qué valores, digamos, puede tomar. Los números enteros son aquellos números, digamos, que no tienen parte decimal, ¿está bien? ¿Sí? En C, ese tipo de dato se define como int, ¿sí? Y los valores que puede tomar o que puede utilizar ese tipo de dato, por ejemplo, es el número 4, el 125, ¿está bien? El 9642. Yo tengo un rango muy amplio de valores, pero siempre son de ese estilo, ¿está bien? ¿Sí? También pueden ser valores negativos, ¿sí? Pero nunca, digamos, con decimales. Si uno quiere trabajar con números que puedan tomar decimales, tiene que utilizar el tipo de dato, está bien, float en C, ¿sí? Que son los números reales, está bien, que aceptan, digamos, parte decimal. En C, ese tipo de datos se define con la palabra float, ¿está bien? Y los valores que puede tomar, fíjense que la anotación es como en inglés, ¿no? No tiene la coma, sino que tiene el punto. Bien, entonces, puede ser, no sé, el 810,
2.5, está bien, que para nosotros sería como el coma 5, 2,61, está bien que lo debemos escribir como 2.61, ¿sí? Y el otro tipo de dato que vamos a ver es el tipo de dato carácter, que en C lo tenemos que escribir de la forma, o definirlo de la forma char. ¿Bien? ¿Está bien? Entonces, ¿y qué valores le puedo asignar? Cualquier valor que, bueno, lo voy a decir así, cualquier valor que ustedes, o cualquier carácter que ustedes vean en el teclado, ¿sí? Que en realidad eso tiene que ver con la tabla ASCII, que es la tabla que permite representar los caracteres, digamos, en lo que es informática, ¿no? Que son 256 valores. ¿Está bien? Que es lo que la cantidad de representaciones que puede tomar un byte. ¿Está bien? Pero bueno, no me quiero meter mucho con eso. Pero esos son los valores que puede tomar, digamos, un tipo de dato de tipo char. ¿Está bien? Un carácter, sea una letra, un número o un carácter especial, y siempre, digamos, con comillas simples. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, me van a ver mucho que yo voy a utilizar en todos los ejemplos, voy a utilizar más números que otra cosa. ¿Está bien? Y por ahí valores enteros. ¿Sí? Voy a trabajar mucho con el integer, porque por ahí es más sencillo como para hacer alguna operación o algo, ¿no? Entonces me van a ver mucho por ahí que trabaje con ese tipo de datos. Bien, vamos un poquito a C. Supongamos que yo quiero sumar dos valores, ¿no? O sea, quiero sumar el número 5, está bien, con el número 9. ¿Sí? Entonces, son dos valores enteros, ¿sí? Y C, los tipos de datos en C, ¿se acuerdan que además de definirme un rango de valores y una forma, digamos, de representar esos valores, también me definen operaciones que yo puedo hacer con esos tipos de datos? En este caso, digamos, con los valores enteros puedo hacer una suma, una resta, multiplicación, división, ¿está bien? O el módulo, que es obtener el resto de una división, ¿sí? Que es con el porcentaje. Entonces, yo podría sumar con el más dos valores, ¿está bien? ¿Sí? La regla, digamos, en C me dice que tengo que finalizar con un punto y coma, esta instrucción, ¿está bien? Entonces, compilo, ¿sí? Bien. Acá me tiene una advertencia el compilador, obviamente no hubo errores ni nada, esto compiló correctamente, pero me dice, che, mirá que esta sentencia que escribiste acá no tiene ningún efecto. ¿Está bien? Me da como una advertencia, ¿sí? Eso funciona, está bien escrito, pero no hace nada, me está diciendo. ¿Está bien? Pero bueno, no importa. Lo interesante sería que yo pueda guardar este valor. ¿Está bien? ¿Sí? Esto sería lo interesante, que yo en algún lado pueda guardar ese valor. ¿Sí? Hacer esa operación y que ese valor lo pueda guardar para utilizarlo, digamos, en alguna instrucción que sigue. ¿Sí? Entonces, para poder hacer eso, ¿sí? En C o en los lenguajes de programación se utilizan las variables. ¿Sí? ¿Qué es una variable? ¿Está bien? Una variable no es más que una región, ¿está bien? En un área, o un área o una región en la memoria. ¿Sí? ¿Está bien? Donde el programa lo que va a poder hacer es guardar valores o obtener valores, ¿está bien? ¿Sí? De esa zona de memoria. ¿Está bien? Entonces, una variable es eso, es una zona de memoria donde el programa puede utilizar para guardar sus valores. ¿Sí? ¿Y cómo se escribe, digamos, una variable en C? Básicamente con un identificador, un nombre. ¿Sí? Entonces, uno dice, bueno, ok, le vamos a poner el nombre resultado, ¿no? Esta va a ser mi variable, ¿sí? Obviamente, cuando yo compile esto, me da un error, ¿sí? ¿Por qué? Porque a las variables yo le tengo que asociar el tipo de dato que voy a utilizar, tanto sea para guardar como para recuperar. ¿Está bien? Y acá hacemos la asociación, digamos, de tipo de dato con variable, ¿sí? O sea, esa zona de memoria que yo voy a utilizar para guardar un dato, el lenguaje me va a decir, bien, según el tipo de dato que vos utilices, está bien, yo tengo que ver cuánto reservo de espacio de memoria. No ocupa lo mismo un tipo de dato carácter que un integer o que un flotante, ¿sí? Ocupan diferentes tamaños en la memoria. Entonces, el lenguaje necesita saber, primero que nada, es para reservar el espacio de memoria de qué tipo de dato vas a utilizar.
¿sí? Para saber el tamaño que necesito reservar. Y además, después, para que cuando el programa guarde los valores o recupere, sepa, digamos, de qué tipo es, para ver si recupera un carácter o tiene que recuperar un entero o tiene que recuperar un real, ¿está bien? ¿Sí? Un float. Ya podemos empezar a decirle float, int y char, ¿no? Para evitar, digamos, malos entendidos. Entonces, de cierta forma, para poder representar ese valor del programa, tiene que saber de qué tipo de datos es el que estoy guardando en esa variable. ¿Sí? Entonces, como nosotros estamos trabajando o vamos a trabajar con valores enteros, le vamos a decir que esta variable va a ser del tipo int, ¿está bien? Entera. ¿Sí? Entonces, esto lo que se lo conoce es como declaración de la variable. Yo necesito, antes de poder utilizarla, declararla. ¿Para qué? Para que el programa pueda reservarle el espacio de memoria, pueda asociarle un tipo de datos y después pueda empezar a operar con esa variable. ¿Bien? ¿Está bien? Entonces, esto es, digamos, la declaración de una variable. El identificador, para poder después poder utilizarlo a lo largo del programa, ¿no? Nombrarla a la variable y asociarle el tipo de datos. ¿Para qué? Para saber cuánto va a ocupar en la memoria, que para nosotros eso va a ser transparente, pero el programa lo necesita, está bien conocer, y además para poder definir qué operaciones puedo realizar sobre esta variable, que van a estar asociadas al tipo de dato, ¿no? Por ejemplo, esto que veíamos recién, todo el tema de la suma, la resta y la multiplicación y demás, ¿está bien? Entonces, ¿cómo hago para asignar un valor? Bien, se utiliza el operador de asignación, que es el igual, ¿está bien? ¿Sí? En C, el igual lo que permite es asignar un valor a una variable. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo hago resultado, ¿está bien? Igual a, no sé, a 10, ¿sí? Lo que va a hacer el programa va a guardar el valor 10 en esta variable, ¿no? En esta zona de memoria. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo puedo hacer yo esto? Ok, yo puedo empezar a trabajar con la variable una vez que la haya declarado, ¿no? Eso es importantísimo. Siempre declarar la variable para luego empezar a utilizarla. ¿Está bien? Entonces, declaro una variable de tipo entera y en esa variable puedo guardar un valor. ¿Está bien? Entonces, resultado, la variable resultado va a tener, digamos, cuando se ejecute, ¿no? Esto va a empezar a ejecutar esta instrucción, luego va a empezar a ejecutar esta instrucción cuando finalice y luego esta. ¿Esto qué va a hacer? Va a declarar una variable, ¿está bien? Luego a esa variable de tipo entera, ¿no? Luego a esa variable le va a asignar el valor 10 y después va a hacer esta suma. Lo que tiene esta suma es que se va a realizar y no se va a guardar en ningún lado, ¿sí? Estaría interesante que yo pueda realizar esa suma y guardarla en la variable resultado. Lo que va a pasar acá es que el valor 10 que le asigné en esta instrucción, cuando se ejecute esta instrucción, esta sentencia, lo va a pisar. ¿Está bien? ¿Sí? Resultado ahora va a quedar con el valor, digamos, 14. Bien, esto si lo compilamos. ¿Okay? No dio ningún error. Sí nos dice, bueno, que la variable le guardé cosas, pero nunca la utilicé, ¿no? Nunca recuperé nada. ¿Ok? Entonces, otra cosa que puedo realizar es declarar otra variable, ¿no? También de tipo entero. Le vamos a poner valor, ¿sí? Y a valor le vamos a dar valor 8, por ejemplo. Bien, entonces, yo acá lo que puedo hacer también es decir, ok, hago 5 más 9 más lo que tiene valor, ¿sí? Yo puedo empezar, digamos, a sumar valores junto con los valores que tiene la variable. ¿Qué va a hacerse en este caso? En resultado va a asignar la operación de hacer 5 más 9 más lo que tiene valor. ¿Está bien? O sea, más 8. ¿Bien? ¿Correcto? Yo puedo, digamos, empezar a utilizar variables en las operaciones. ¿Por qué? Porque valor y resultado son del mismo tipo. ¿Sí? Entonces,
puedo asignar valores, puedo realizar operaciones con los valores que tienen las variables e ir asignando. ¿Ok? Otros operadores que vamos a ver son los operadores relacionales. Y estos se van a utilizar mucho. Si uno ve, estos operadores significa que sea para ver si un valor es igual al otro, si son distintos, si son mayor igual, si son menor, si son menores iguales. ¿Está bien? Esto los vamos a utilizar mucho cuando utilicemos las condiciones de las estructuras de control. ¿Sí? Ahora cuando empecemos a ver las estructuras de control y tengamos que escribir condiciones en alguna de ellas, vamos a empezar a utilizar estas operaciones de relación. ¿Está bien? Como para saber si un valor es igual a otro, si son distintos, si son mayores, ¿sí? Y empezar, digamos, a trabajar con alguna lógica. Otro de los operadores que se utilizan muchísimo, que en la clase 1 yo se los había dicho al final, que si a alguien le interesaba todo el tema de lo que era, los operadores lógicos, ¿sí? Que vea lo que eran las tablas de verdad y lo que era la lógica proposicional y demás, bueno, estaba enfocado a esto. ¿Por qué? Porque si yo quiero escribir si se cumple una condición y se cumple también otra condición, ambas condiciones las tengo que unir con alguno de los operadores lógicos, que puede ser que se cumpla tal cosa y tal cosa, entonces debería, digamos, utilizar el operador ampersand ampersand, o podría decir que se cumpla tal condición o tal condición, y ahí tendría que utilizar el operador, digamos, lógico OR, ¿sí? El O, que es el doble pipe, como para decir, bueno, para poder unir ambas condiciones, ¿no? Para poder decir, o se cumple esta condición o se cumple esta, ¿sí? Volviendo al tema de esto, hablando de las condiciones de las estructuras de control. Bien. Entonces, las variables que nosotros vamos a ver los tipos de datos que vamos a ver en C, dijimos que iba a ser el char, está bien, y también iba a ser el float, ¿no? Entonces, supongamos que quiero trabajar con alguna variable carácter, ¿sí? Entonces le voy a poner el identificador a esta variable letra, ¿sí? Voy a decir que letra va a ser una variable de tipo char. Bien, entonces, lo que yo voy a poder hacer, por ahora borro acá float, lo que yo voy a poder hacer es asignar a esta variable, ¿sí? Un carácter. ¿Está bien? Entonces yo digo, bueno, voy a asignar el carácter A, ¿sí? Punto y coma, compilo, y acá me dio un error. ¿Está bien? ¿Sí? Porque me dice, lo que intenta hacer el compilador es como que intenta decir, ok, a letra le quisiste asignar la variable A, ¿no? ¿Está bien? Entonces, el compilador me dice, no conozco A, no está declarada, ¿sí? Undeclared, está bien, no está declarada. Pero bueno, yo en realidad lo que pasó es que le erré, digamos, a la sintaxis y lo que quise hacer es asignar el carácter A. Entonces, para que no se confunda el compilador, la regla es poner comillas simples para que él entienda que es un carácter y no el nombre de una variable, ¿sí? Entonces acá compilo y ya no me da más el error, ¿sí? Me da otra vez una advertencia que letra no la estoy utilizando, ¿no? Pero bueno, no interesa. Y esto es lo mismo, fíjense en qué difiere esto. Que a la variable entera le pude asignar un valor directamente acá el 8 y a la variable de tipo carácter le pude asignar un valor pero con cierta regla, ¿no? Para que sepa que es un carácter. ¿Está bien? Podemos también asignar, no sé, algún carácter especial, ¿sí? O sea, esto lo que va a hacer, va a sobreescribir este valor, ¿no? O sea, la variable letra solamente puede guardar un solo valor. Entonces, cuando él guarde la letra A, va a tener guardado el carácter A, y en la siguiente línea, cuando guarde el numeral, lo va a pisar a este, ¿no? O sea, va a guardar, digamos, un numeral, ahora letra. Bien. Lo mismo, digamos, ocurre si utilizo variables flotantes, ¿no? O sea, reales o float, habíamos dicho que le íbamos a empezar a llamar. ¿Sí? No sé, le pongo moneda. Bien. Y acá le voy a poder asignar, qué sé yo, 10,05.
¿sí? O sea, esta es la forma, digamos, que yo puedo asignar valores flotantes a una variable de tipo float. Bien. Algo interesante que también tiene C es que se dice que es un lenguaje case sensitive. O sea, ¿qué significa esto? Que es sensible a mayúsculas y minúsculas. ¿Por qué? Porque si yo, en vez de, yo declaré la variable moneda, ¿no? Pero supongamos que acá puse moneda con la M mayúscula, ¿sí? El compilador me va a decir, no conozco esta variable. ¿Por qué? Porque si la variable está escrita en minúscula, difiere, digamos, a la variable escrita con algún carácter en mayúscula, ¿no? Podría haber sido este o podría haber sido, no sé, cualquier carácter. ¿Está bien? ¿Sí? Es sensible a mayúsculas y minúsculas. Si yo escribo, digamos, una variable en minúscula, cuando la quiero utilizar la tengo que utilizar en minúscula, porque si es en mayúscula o tiene algún carácter en mayúscula, por más que se nombre igual, para el lenguaje son dos variables distintas. ¿Sí? Eso, digamos, en todo lo que es sintaxis de C, pasa eso. Hay otros lenguajes que no, que hacen caso omiso, no son sensibles a mayúsculas y minúsculas. Se puede escribir todo de la misma forma. No es el caso de C. Bien. Bueno. Vamos a pasar un poquito ahora, porque acá lo único que estuve haciendo fue declarar variables, está bien, hacer alguna operación, digamos, ¿no? En mi programa, pero eso no lo pude comunicar, está bien, o sea, de hecho el compilador me dijo, o sea, estás haciendo operaciones, está bien, pero no se están mostrando, no se están utilizando. Entonces, algo importante en cualquier lenguaje de programación es poder obtener datos del mundo real, procesarlos, está bien, y comunicar en forma de información, está bien, esos datos que se procesaron, ¿sí? Entonces, en C se puede utilizar, ¿se acuerdan cuando habíamos visto la arquitectura de von Neumann que decíamos de la unidad de entrada-salida, ¿no? De los dispositivos, de los periféricos? Que mi programa podía obtener datos de ahí, procesarlo, está bien, por medio de la CPU, de la unidad central de procesamientos, y comunicar esos valores, está bien, ya esos datos o esa información otra vez a los dispositivos, por ejemplo, de salida a una pantalla o algo para mostrar algo. C provee, digamos, esas funcionalidades, está bien, ¿sí? Que están implementadas dentro de esta biblioteca, dentro de esta librería, y las puedo utilizar, ¿sí? Tanto para obtener valores del teclado en este caso, o para obtener, digamos, para llevar información, digamos, a la pantalla, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto, a ver, compilaba, sí, esto compila, si yo esto lo ejecuto, ¿no? Fíjense que me mostró una pantalla negra, ¿no? Me dijo, bueno, que se ejecutó, digamos, lo que yo había compilado y presiono una tecla como para cerrar la pantalla, ¿no? Pero fíjense que acá no me mostró nada. Si ustedes hicieron la práctica 2, acá en la práctica 2 les mostraba una leyenda, ¿no? Que ustedes las tenían que cambiar, es el Hello World, que después lo tenían que cambiar y demás, pero algo les mostraba. Había una impresión en la pantalla, ¿sí? Acá en este caso yo todavía no estoy haciendo nada de eso. Entonces, se me provee dos mecanismos, está bien, dos funciones para poder, digamos, obtener información desde el mundo real por medio del teclado o mostrar información, está bien, al mundo real por medio de la pantalla. Esas dos funcionalidades son scanf, ¿sí? Por ahora las voy a escribir así, y printf. Bien. Entonces, scanf me va a poder o me va a permitir, digamos, obtener datos del mundo real. Y printf lo que me va a permitir es emitir información o datos al mundo real. Bien, ¿cómo se utilizan cada una de estas? Ok, voy a borrar un poquito acá. Voy a trabajar con el tipo de dato entero, ¿no? Bien. Esto es así.
scanf me va a permitir, digamos, obtener datos del mundo real, ¿no? Pero yo le voy a tener que indicar algo a scanf que es de qué tipo va a ser lo que voy a leer, ¿sí? Si va a ser un entero, si va a ser un char o si va a ser un float. ¿Está bien? Entonces, algo que me pide, digamos, scanf, y lo tengo que escribir de esta forma entre paréntesis, y obviamente finaliza con un punto y coma, como me dice C que tengo que escribir cada una de mis sentencias, es que scanf me pide dos cosas. ¿Está bien? Por un lado, ¿sí? Lo separo con coma. Por un lado me dice, me tenés que decir el tipo de dato que vas a leer. Y por otro lado, le tengo que decir en la variable, en la región de memoria donde voy a guardar ese tipo de datos. ¿Está bien? Entonces, voy a necesitar declarar una variable. ¿Sí? ¿Sí? Para lo segundo que me pide, necesito, digamos, declarar una variable. En este caso ya la tengo declarada, que es valor. ¿Está bien? Las variables se declaran una única vez y después se utilizan a lo largo de todo el programa las veces que yo quiera. Pero siempre mínimo hay que declararla, digamos, una sola vez. Y máximo también, ¿no? Perdón. Siempre hay que declararla una sola vez para poder utilizarla. Bien. Entonces, otra cosa, digamos, que me va a pedir es el tipo de datos que voy a querer guardar en valor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando yo le pase la variable a scanf, le tengo que anteponer este carácter, que es el ampersand, ¿sí? Que esto lo que hace es obtener la dirección de memoria donde está la variable, porque scanf tiene que ir a guardar el valor a esa dirección de memoria. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, a la variable lo que hago, le antepongo este carácter ampersand, que lo que hace ese carácter, obtiene la dirección de memoria para que scanf sepa a qué lugar de memoria ir a guardar el valor. ¿Sí? Eso lo necesita únicamente scanf. Bien. Y después, entre comillas, le tengo que indicar a scanf qué tipo, digamos, de dato voy a leer y voy a querer guardar por teclado, ¿no? Entonces, volviendo a esto, bien, voy a utilizar porcentaje D para todos los que son variables de tipo enteras o int, porcentaje C para todo lo que son variables de tipo char, ¿está bien? Y porcentaje F para todo lo que son variables del tipo float, ¿ok? Entonces, como esto es de tipo, lo que yo voy a leer va a ser un valor entero y lo voy a guardar en una variable entera, le voy a poner porcentaje D. ¿Sí? Entonces, esto lo que va a hacer, lo voy a compilar, bien, no dio ningún error ni nada, lo voy a ejecutar, ¿sí? Y esto lo que me va a permitir es que yo pueda ingresar, no sé, el número 89. ¿Sí? Le doy Enter, está bien, y obviamente mi programa finalizó, ¿no? Porque lo que hizo el programa fue declarar una variable, leer el valor de teclado, guardarlo en la variable y terminar. ¿Está bien? ¿Sí? No hizo otra cosa que esa. Bien, pero bueno, ahí pude leer, digamos, un valor de teclado y guardarlo en una variable. ¿Sí? Si yo hubiese querido leer un flotante o hubiese querido leer un carácter, hubiese escrito o declarado primero una variable de tipo char, ¿no? Vamos a poner otra vez letra, y haber hecho un scanf, ¿no? Llamar a esta función, a esta funcionalidad, y recordar esto, ¿no? Que me pide dos cosas. Por un lado, la dirección, digamos, de la variable, en este caso letra, ¿bien? Para saber dónde lo guardo. Y por otro lado, le tengo que decir el tipo de dato que voy a leer. Como esto va a ser un carácter, utilizo porcentaje C. ¿Sí? Lo mismo me va a pasar si quiero hacer un scanf de un valor flotante. Bien, le tengo que indicar que voy a hacer a leer un valor flotante, o sea que le voy a poner porcentaje F, ¿sí? Y además necesito una variable, ¿no? Para poder guardar ese valor que voy a leer de teclado. Entonces, tengo que declararme una variable
no sé, le ponemos real, está bien, utilizamos ese nombre que está permitido, y le decimos con el ampersand para obtener la dirección de memoria y que pueda guardar el scanf su valor leído de teclado, ¿sí? Entonces, de esta forma, digamos, podemos leer, así, podemos leer cada uno, digamos, de los tipos de datos que estamos viendo desde teclado, ¿sí? Bien. Era primero el carácter. Bien, vamos a compilar esto. Lo ejecutamos. Y lo que primero me dice es que puedo leer una letra, no un carácter. O sea que podríamos leer, no sé, la J. Bien. Después me dice que puedo leer un número 45. Y después puedo leer un número con decimal, ¿no? ¿Sí? Bien. Todos esos valores los leí de teclado y los guardé en una variable. ¿Qué pasa? Como todavía no mostré nada, digamos, esos valores quedaron guardados en variables y bueno, mi programa finalizó y se liberó toda la información, ¿está bien? No hice otra cosa que eso. Lo que vamos a ver ahora es cómo puedo yo mostrar información, ¿está bien? En la pantalla. Y eso lo hago por medio del printf. Voy a borrar estas, ¿sí? Y no tienen por qué estar, digamos, una asociada con otra, ¿no? O sea, esto lo voy a, ya de paso vamos practicando comentarios, lo comento, ¿no? Para que no haga caso omiso, digamos, mi compilador. Bien. Y vamos a empezar a ver, digamos, el printf. ¿Sí? Que este ya lo vieron sin querer, digamos, cuando empezaron a probar el Codeblocks y demás. Bien. El printf lo que va a hacer, digamos, es mostrar lo que nosotros le indiquemos en la pantalla, ¿sí? Entonces, una forma muy simple de utilizar el printf es escribirle una leyenda, decirle, ok, mostrame en pantalla, voy a poner entre comillas dobles, el texto que quiero que me muestre, ¿no? O sea, esto voy a mostrarlo en pantalla, ¿sí? Compilo, bien, ejecuto. ¿Sí? Y ahí apareció, esto voy a mostrarlo en pantalla. Bien, ¿sí? Entonces, otra de las cosas, digamos, que puedo hacer es mostrar un valor, ¿no? Supongamos que declaro una variable y a esa variable le asignamos un valor numérico, ¿no? Entero, porque está declarada de esa forma. Entonces vamos a ponernos el valor 99. ¿Sí? Si yo agarro y digo, bueno, voy a mostrar el contenido de valor, está bien, ¿sí? Compilo, ejecuto. Me pone, voy a mostrar el contenido de valor, está bien. No me muestra lo que tiene la variable valor, ¿no? Me lo muestra como un texto, ¿por qué? Porque yo lo escribí como texto, está bien. Está entre comillas dobles, así que todo eso es un texto. Si yo quiero escribir el valor, ¿no? Que tiene, bueno, justo valga la redundancia, la variable valor, vamos a ponerle número, ¿no? ¿Sí? Quiero mostrar el valor que tiene la variable, voy a mostrar el contenido, ¿sí? De número, ¿no? Lo volvemos a compilar, a ejecutar, me sigue mostrando el texto. Bien, tengo esta variable número, le asigno el valor 99 y quiero mostrar ese valor 99 que tiene la variable. ¿Cómo hago, digamos, con printf? De una forma sencilla y muy similar por ahí a lo que habíamos visto con scanf. ¿Qué significa? Que yo dentro del printf, dentro de todo este texto,
si quiero hacer referencia a una variable, tengo que indicar el tipo de dato que voy a mostrar, ¿no? Por ejemplo, voy a mostrar un tipo de dato numérico, entonces pongo porcentaje de. ¿Está bien? Y luego, en una segunda parte, separando con coma, escribo, digamos, el nombre de la variable. ¿Sí? La iba a copiar y pegar, pero bueno, ahí la escribí. Escribo número. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, lo que le estoy diciendo con printf es, voy a mostrar este texto que va a decir, voy a mostrar el contenido de, y el porcentaje de, ¿sí? Va a obtener el valor que tenga número y lo va a mostrar en forma de número. Bien, porque le estoy diciendo acá con porcentaje de. Compilo, ejecuto, y acá dice, voy a mostrar el contenido de 99 quedó. Bien, si uno quiere escribir bien ese texto, podría decir, voy a mostrar el contenido de la variable número, que es, y ahí sí ponemos porcentaje de. Bien, entonces, va a aparecer este texto, voy a mostrar el contenido de la variable número, que es, y esto se va a reemplazar con el valor que tenga número. Bien, ahí está, voy a mostrar el contenido de la variable número, que es 99. ¿Sí? De esta forma, puedo empezar a mostrar información por medio de la pantalla, obteniendo los valores que tienen las variables. ¿Sí? Lo mismo pasa si yo, y ahora vamos a combinar un poco el scanf con el printf, ¿no? Lo mismo pasa si utilizo, digamos, una variable de tipo char, perdón, le vamos a poner letra, ese nombre, ese identificador, y vamos a decir que letra guarde, no sé, la variable, el carácter H mayúscula. ¿Sí? Entonces, podríamos decir printf la variable letra tiene el valor, y acá es igual que en scanf, como voy a mostrar un carácter, le vamos a poner porcentaje C, ¿sí? Coma, la variable de la cual vamos a obtener ese valor, que es letra. ¿Sí? Fíjense que acá no hace falta que yo ponga el ampersand, ¿no? O sea, acá no necesito anteponer el ampersand, que sí lo necesitaba en el scanf. Bien. Compilamos, ¿sí? Esto lo voy a comentar para que no imprima tantas cosas. Compilo, declaro la variable letra, le asigno un carácter y después voy a mostrar ese carácter, digamos, en la pantalla. ¿Sí? Perdón. Vuelvo a compilar, me había quedado una compilación vieja. Ahí está. ¿Sí? La variable letra tiene el valor h. Bien. Algo que también puedo hacer, ¿sí? Es mostrar el contenido de más de una variable, ¿no? Con printf, si uno lo requiere, puede decir, bueno, número es igual a porcentaje de. Bien, entonces acá voy a tener que ponerle que obtenga el valor de número, ¿sí? Y además puedo decir que letra es igual, ¿sí? Voy a escribir es igual en letra para que no se confunda el igual ese con el operador. Número es igual y voy a obtener el valor que tiene número, y letra es igual y voy a mostrar el valor en carácter que tiene la variable letra. ¿Sí? Fíjense que en un solo texto, está bien, puedo obtener el valor de ambas variables, ¿no? Siempre como por orden, ¿no? Este porcentaje D es para la primera variable y el porcentaje C es para la segunda. Compilamos y ejecutamos, ¿sí? Número es igual a 99 y letra es igual a H. Bien. Esta es la forma que yo tengo de empezar a jugar, digamos, con los periféricos, ¿no? De decir, bueno, puedo leer información del teclado y puedo mandar, digamos, información a la pantalla. ¿Cómo sería
Voy a borrar todo esto, si no molesta. Bien. Volviendo a esto. ¿Cómo sería si yo quiero leer información del teclado, un valor, no sé, multiplicarlo, sumarlo, modificarlo y volverlo a mostrar? ¿Está bien? Entonces, voy a tener que utilizar el scanf. ¿Sí? Cuando quiero utilizar el scanf me va a decir, ok, el valor que le das de teclado lo tenés que guardar en una variable, por eso es que acá me dejé esta variable declarada. ¿Sí? Entonces voy a hacer el scanf para leer de teclado, le voy a decir que voy a leer algo de tipo entero, por eso uso porcentaje D. Para leer float, que eso, bueno, está acá, ¿no? Ah, lo habíamos hablado ya. Para leer float es porcentaje F, ¿sí? Bien. Y necesito decirle la dirección, por eso pongo el ampersand, de la variable que declaré, para que pueda guardar el valor ahí. Entonces, una vez que yo tengo eso, puedo utilizar esta variable número. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que a mí me gustaría hacer es que multiplicar por 2 o por 10, lo que fuese, al valor, digamos, que leí de teclado, ¿no? Entonces, yo voy a leer un valor de teclado que lo voy a tener en número y voy a decir que número ahora, ¿sí? Va a ser igual a lo que leí de teclado, lo que tiene, lo que tiene actualmente número, ¿sí? Por 2. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, vamos a hacer, supongamos, leí el número 12 de teclado, ¿no? Acá, en el scanf, leí el número 12. El 12 lo guardó en la variable número, ¿sí? Y lo que hizo después fue tomar el 12, multiplicarlo por 2 y volverlo a guardar, digamos, en la variable número. ¿Bien? ¿Está bien? Si esto acá no se llega a entender, podríamos declarar otra variable, resultado, y decir, en la variable resultado me guardo lo que tiene número leído de teclado acá por 2. ¿Está bien? Y después podríamos utilizar el printf, ¿sí? Para mostrar, digamos, esa variable, ¿no? Para mostrar lo que tiene resultado. ¿Está bien? Entonces, podríamos decir que el número multiplicado por 2 o el resultado de la operación, ¿sí? El resultado es, está bien, y ponemos acá porcentaje D. Con esto podemos jugar un montón, ¿no? Pero bueno, básicamente lo que vamos a hacer es esto. Vamos a leer un número de teclado, lo vamos a multiplicar por 2 a ese número, lo vamos a guardar en otra variable y vamos a mostrar el resultado o el valor que tiene esa variable, ¿no? A ver cuánto dio la operación. Bien, entonces hemos dicho, por ejemplo, que leíamos el número 12. Entonces 12 lo va a multiplicar por 2, debería mostrarnos ahora el 24. ¿Está bien? El resultado es 24. ¿Sí? Vuelvo a ejecutar y no sé, ponemos el valor 50, nos va a mostrar el valor 100. ¿Está bien? ¿Sí? Esta es una forma, digamos, de leer de teclado, hacer alguna operación y mostrar esa información en la pantalla. ¿Ok? Lo mismo, digamos, puede ocurrir, bueno, si utilizo un flotante o un char, ¿no? El char obviamente no lo puedo multiplicar, ¿sí? Después por ahí vamos a leer algún carácter y hacer alguna comparación en alguna condición, ¿no? Pero bueno, para eso, que lo podemos ver ahora ya que estamos, es más, creo que es lo que sigue de esto, que es empezar a ver las estructuras de control, ¿no? Acá están, las estructuras de control en C, ¿sí? Entonces, para hacer un resumen de lo que vimos hasta ahora, estuvimos viendo lo que son las variables en C, ¿no? Bueno, un poco de sintaxis de C. Es como que la sintaxis uno la va aprendiendo, ¿no? A medida que empieza a trabajar con el lenguaje. Vimos los tipos de datos y las variables en C, cómo se declaran, está bien, cómo se le asocia su tipo de datos. Esto es algo interesante, creo que se lo dije en la clase pasada, que a un tipo de datos yo le puedo declarar todas las variables que necesite, ¿no? O sea, yo puedo tener X cantidad de variables de un mismo tipo de datos, ¿sí? Es como que el tipo de datos es la plantilla que me define
toda la funcionalidad o todas las características que va a tener esa variable de ese tipo de datos. Y después algo importante también es el tema este que vimos de la lectura y escritura en C, ¿no? Que, a ver, si yo no tengo forma de obtener datos del mundo real y comunicar información al mundo real, digamos, no tiene mucho sentido lo que yo programe, ¿no? Entonces, esto es muy necesario, el tema de obtener información y de mostrar información, ¿no? Que mi programa pueda hacer eso, ¿sí? Acá tienen todo obviamente un poco más detallado de lo que yo les fui mostrando. Yo trato de mostrar un poco más la parte práctica, porque entiendo que leer solamente texto, digamos, no ayuda, ¿no? O sea, uno aprende a programar con la práctica. Eso es un lema fundamental, ¿no? O sea, uno aprende a programar programando, básicamente. Es así, ¿sí? La práctica, digamos, es lo que nos enseña a programar. Bien, estructuras de control. Supongamos que leemos un número de teclado, ¿está bien? Y queremos preguntar si ese número que leemos de teclado es positivo o es negativo, ¿no? Entonces, una forma de preguntarnos si un número es positivo o es negativo es saber si es mayor o igual a 0, ¿está bien? O mínimamente saber si es menor a 0, ¿sí? Es negativo, si es mayor a 0 es positivo, ¿no? Entonces, ¿cómo se nos ocurriría, digamos, hacer esa comprobación? Entonces, una forma, por lo que vimos en las clases anteriores, en la clase 1, es utilizar, digamos, la estructura de control de selección, ¿no? Con una condición. O sea, la que habíamos visto era, nosotros decíamos sí, está bien, número, ¿no? Es menor a 0, ¿sí? Nosotros habíamos dicho que si número era menor a 0, bueno, aprendimos el printf, ¿está bien? Entonces, podríamos agarrar y decir printf, mínimamente decirle es negativo. ¿Está bien? ¿Sí? Y si no, printf es positivo. ¿Está bien? ¿Sí? Con lo que nosotros aprendimos o vimos hasta ahora, esta forma de escribir, digamos, es la que nosotros sabemos, ¿no? El printf ya lo sabemos utilizar, está bien, o sea que eso está bien escrito, finalizamos con punto y coma y demás, pero cuando compilemos esto, nos va a dar error, y está bien que nos dé error. ¿Por qué? Porque el problema que tiene acá C es que nos dice yo sí y sí no las conozco, ¿está bien? ¿Sí? Esas estructuras de control no las conozco en C, ¿está bien? ¿Por qué? Porque están nombradas incorrectamente, o sea, no se corresponden con las reglas o con la sintaxis de C. El sí y el si no en C es, en inglés, ¿no? El if, ¿está bien? Y el else. Estas dos, fíjense que ya hasta las marca con otro color, ¿no? Estas dos nos dice, estas sí las conozco, y esta es la estructura de control de selección en C, escrita en C. ¿Bien? Entonces, si compilo esto, también nos da un error. ¿Por qué? Porque la estructura está bien escrita, ¿no? Perdón. Lo que está mal escrito es esto. ¿Está bien? La condición. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago para escribir condiciones, digamos, en C? ¿Sí? ¿Qué operadores puedo utilizar de relación en C? Entonces, nos volvemos a esto que habíamos visto al principio de la sintaxis, de algunos operadores de relación. Entonces, si yo quiero preguntarme si algo es mayor o menor a algo, tengo que utilizar estos operadores, el mayor y el menor, ¿sí? Entonces, yo lo que puedo hacer es preguntarme por la variable número, ¿sí? El es menor a, lo hago así, ¿sí? Esto significa que si número es menor a 0. Si el número que yo ingreso es menor a 0, o sea que esta condición me da verdadera, voy a imprimir que es negativo, ¿sí? Si no,
Si no es menor a 0, significa que esto es falso y significa que el número es mayor a 0. Por ende, voy a imprimir que es positivo. Bien, compilo y ejecuto. Entonces ahora lo que tengo que hacer es ingresar un número, ¿no? Entonces voy a poner el número 5, ¿sí? Y me dice que el 5 es positivo. ¿Está bien? ¿Por qué? Declaré una variable, leí por teclado el número 5, o sea que número quedó con el valor 5 y me dice 5 es menor a 0, no, esto es falso. Entonces alif acá no entra, sino que va por el else y entra acá e imprime esto. Bien. ¿Sí? Si uno, digamos, quiere empezar a decir, bueno, estaría bueno mostrarle cómo es que antes de escanear que antes de escanear el número, le podríamos indicar al usuario, por ejemplo, ingrese un número para indicar si es, no sé, positivo o negativo, ¿no? Le voy a poner un barra n para que baje de renglón. ¿Sí? Ingresa un número para indicar si es positivo o negativo, ponemos el -9, está bien, y me dice que es negativo. Bien. Esta es la forma, digamos, de escribir la estructura de control de selección en C, ¿sí? Algo interesante es que si yo voy a escribir varias sentencias, está bien, debería utilizar la apertura y cierre de llaves, ¿sí? Y es más, esto está bueno acostumbrarse, ¿sí? A utilizar apertura y cierre de llaves, por más que uno escriba una sola sentencia, siempre las estructuras de control, acostumbrarse, digamos, además de identar, ¿no? De meter hacia adentro, ¿sí? Las sentencias, como para que visualmente se sepa que están dentro de esta estructura de control, es importantísimo poner la apertura y cierre de llaves. ¿Por qué? Porque uno siempre tiende, por ahí cuando está programando, a decir, no, además de imprimir esto, me voy a guardar en otra variable, ¿sí? Entonces, al agregar una nueva sentencia, ya automáticamente queda en el bloque, ¿sí? ¿Está bien? Si no tengo las llaves puestas, lo que va a pasar es que esa sentencia va a quedar por afuera de la estructura. Bien, entonces eso es una buena práctica de utilizar siempre la apertura y cierre de llaves en las estructuras de control para indicar los bloques de las sentencias, digamos, que abarca. Bien. También podríamos haber hecho, no sé, alguna operación matemática, ¿no? Podríamos decir que para saber si el número es o no múltiplo de 5, por ejemplo. ¿Está bien? Entonces, que sea múltiplo de 5 significa que la división que yo le haga al número por 5 tendría que ser exacta, ¿no? O sea que el resto de dividir el número por 5 debería ser igual a 0. Bien. Acá estoy utilizando, digamos, este operador, que es el operador de comparación, ¿no? Que me fijo si es igual a otro valor, ¿sí? Y acá lo que estoy utilizando es un operador, digamos, matemático, ¿no? Que esto, bueno, también lo que podría hacer es declarar una variable resto y decir resto es igual al número que leí, para no hacer todo junto acá, ¿no? Y ahí me pregunto, si resto es igual a 0, significa que esa división fue exacta. Entonces, podría decir que el número, voy a hacer esto, ¿sí? Que el número que leí, porcentaje de, es múltiplo de 5, ¿no? Y si no, le decimos
que no es múltiplo de 5. Bien, compilamos y corremos. Entonces, bueno, me quedó mal la leyenda ahora. Pero bueno, ponemos el número, no sé, 14. ¿Está bien? Entonces me dice que 14 no es múltiplo de 5. ¿Sí? Bien, vuelvo a correr, ponemos el 20. ¿Sí? Y me dice que 20 sí es múltiplo de 5. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque si hago 20 dividido 5, me da 4 y el resto es 0, ¿no? 4 por 5, 20, 20 menos 20, el resto es 0. ¿Sí? Por eso podemos decir, digamos, que es una división exacta. ¿Sí? Así que podemos decir que sí es múltiplo de 5. Para indicar si es o no múltiplo de 5. Ok, vamos de vuelta, no sé, el 55. ¿Sí? Es múltiplo de 5. Bien. Algo que van a ver mucho, digamos, de la ejercitación o de los ejemplos que yo les doy, son cosas por ahí muy puntuales, muy chiquitas, o programas, digamos, muy, muy específicos, ¿no? Que hacemos alguna cuenta o alguna cosa así, que hasta uno por ahí me puede decir, bueno, pero al final hacemos como micro operaciones, ¿no? O sea, cosas muy chiquitas, pero bueno, estamos arrancando, digamos, con esto de entender un poco de qué va la programación y vamos a ver todos ejemplos así como medios aislados, ¿no? De hacer alguna operación, alguna comprobación, de utilizar alguna estructura de control y demás. ¿Está bien? No vamos a ver mucho más que esto. ¿Sí? Bien. Ok, la que podemos ver ahora, ya vimos la estructura de selección, ¿no? Acá tienen un poco más de detalle de todo esto que estuvimos hablando. Y, y la que vamos a ver ahora es la de iteración, ¿no? La del while, perdón, lo que nosotros vimos como el mientras, está bien, la iteración que habíamos visto, cómo se escribe, digamos, acá en C. Entonces, bien. Ingreso un número, vamos a dejarlo solamente. Bien. Supongamos que ingresamos un número y vamos a ir multiplicando ese número por 2 hasta que llegue, digamos, no sé, hasta que pase, qué sé yo, el número 20. ¿Está bien? ¿Sí? Tenemos que multiplicar ese número hasta llegar, digamos, por 2, ¿no? Hasta llegar a alcanzar el número 20, o bueno, o que sobrepase, digamos, al número 20. ¿Sí? Entonces, nosotros vamos a leer un número, ¿sí? Y nos vamos a preguntar, con esto que hemos visto, ¿no? Si el número es menor a 20, bien, lo que vamos a hacer es a número igual a número por 2, ¿no? Lo multiplicamos, ¿está bien? Después de que termine de hacer esto, el número va a quedar, por ejemplo, si ingresamos el número 3, número va a quedar con el valor 6, ¿no? Entonces, de alguna forma deberíamos volver a preguntarnos lo mismo, ¿está bien? Si el número sigue siendo menor a 20, otra vez lo multiplicamos por 2. Y así siguiendo. ¿Está bien? El problema de esto es ¿hasta cuándo nos preguntamos esto? ¿No? ¿Cuántas veces nos vamos a preguntar esto? ¿Sí? Entonces, esto de alguna forma se va repitiendo. Siempre se pregunta por esta condición y si la condición es verdadera, que el número sigue siendo menor a 20, lo multiplica. Y tendría como que volver a preguntarse eso y si se cumple, volver a multiplicarlo. Y cuando no se cumpla más, directamente salir. ¿Está bien? Que no intente multiplicarlo más. Entonces, la estructura de control que tenemos nosotros o que utilizamos nosotros en la práctica 1 para evaluar una condición y repetir mientras esa condición se cumpla era el famoso mientras.
¿Está bien? Mientras la condición D verdadera, ¿sí? Realizo una acción o un conjunto de acciones. ¿Está bien? Entonces, ¿qué va a pasar acá? Lo mismo que nos había pasado hoy con el sí, con el sí no. Cuando le demos compilar, C nos va a decir, yo el mientras no lo conozco. ¿Sí? Entonces, lo que sí conozco es el while. ¿Está bien? Que es el mientras en inglés. ¿Sí? Es lo mismo. ¿Bien? Entonces, mientras esta condición sea verdadera, lo que va a hacer es multiplicar número, como es multiplicar por 2 números y su valor guardarlo en la misma variable. Lo que yo puedo ir haciendo acá es un printf y decirle, bueno, número tiene el valor, para ir viendo todos los valores intermedios, ¿no? Número tiene el valor, porcentaje de, y decimos le indicamos la variable número. Bien, esto le vamos a poner también un barra n para que lo vaya mostrando uno abajo de otro. ¿Sí? El barra n lo que hace baja la línea. Bien, entonces, tenemos una variable número, le decimos que ingrese un número, leemos el número de teclado y nos preguntamos, mientras ese número sea menor a 20, lo vamos a multiplicar por 2, está bien, lo vamos a ir mostrando hasta llegar o alcanzar a que supere el 20, ¿no? Cuando sea 20 o supere el 20, del while va a cortar, ¿sí? Y va a finalizar, digamos, nuestro programa. Compilo, ejecutamos, ¿sí? Bien, ingrese un número, vamos a poner el número 5, ¿está bien? Entonces, la primera vez dijo 5 es menor que 20, sí, ok, entonces 5 por 2, 10 y guardo el 10 en número. Y agarro y muestro lo que tiene número, que es 10. Y ahí mostró el 10. Bien, volvió acá el while. ¿Se acuerdan, no? Siempre que termino de ejecutar la última instrucción, vuelve a comprobar la condición. Entonces, agarra y se pregunta ahora, ¿10 es menor que 20? Sí, 10 es menor que 20. Entonces agarra y hace 10 por 2, 20, y lo guarda acá en número, guarda el 20. Y agarra y lo imprime, ¿no? Número tiene el valor 20, que fue lo que imprimió. Vuelve a evaluar la condición y dice, ¿20 es menor que 20? No, no es menor, son iguales. Ok, entonces la condición esta es falsa. ¿Sí? Así que sale del while, como no hay ninguna otra instrucción para ejecutar, hace el return 0 y finaliza. ¿Sí? Bien. Si acá, digamos, ingreso el número, vamos a poner el número 50, ¿está bien? ¿Qué va a pasar acá? No hizo nada esto. Y está bien que no haya hecho nada. ¿Por qué? Porque cuando llega el while va a decir, arranca el while, ¿no? O sea, leí el número 50, dice 50 es menor que 20, no, es falsa la condición. Entonces ni siquiera entra, directamente ya sale del while y se va por acá. ¿Sí? Bien. Vamos a correr esto. Pongo el valor 1. Bueno, y fue multiplicando. Epa, ¿qué pasa acá? Tiene valor 32. Ah, está bien. Perfecto. Cuando valía 16, ¿sí? Dijo 16, ¿es menor que 20? Sí. Bien, entonces agarró, multiplicó 16 por 2, que es 32, ¿sí? Y mostró, digamos, el 32. Cuando llegó al while dijo 32, ¿es menor que 20? No, no es menor que 20. ¿Está bien? Así que salió. Bien, si queremos corregir eso, deberíamos primero mostrar el número. ¿Sí? Voy a correr de vuelta lo mismo, ¿no? El 1. ¿Sí? ¿Por qué muestro? Primero muestro el número antes de multiplicarlo. ¿Está bien? Y cuando lo multiplique, que hace la comprobación, bien, si se pasó de 20 no lo va a mostrar. Corremos, ahí hemos puesto el valor 1 y ahí está. 1, 2, 4, 8 y 16. Ahí me muestra todos los valores menor a 20. Bien. Fíjense cómo cambió, digamos, mi algoritmo, mi programa, por haber mostrado antes o después de hacer la operación. ¿Está bien? Si muestro después de hacer la operación, me muestra un valor, digamos, que va a ser con el que va a comprobar acá contra 20.
¿no? Si lo muestro antes de hacer la operación, está bien, nunca me lo va a mostrar ese valor. Bien, esta es la estructura de control, digamos, del mientras, ¿no? De la iteración. La última estructura de control que nos queda ver a nosotros era el repetir, ¿sí? Cuando nosotros decíamos, no sé, quiero hacer la sumatoria de 1 a 10, ¿está bien? ¿Sí? Entonces, nosotros ¿sí? Hacíamos un repetir, ¿sí? Repetir 10 veces, supongamos que tenemos nuestra variable número igual a 1, ¿sí? Y hacíamos un repetir 10 veces de número igual a número más 1, ¿no? Sumamos 10 veces el 1 a número, ¿está bien? Que bueno, también podría arrancar de 0, ¿no? Lo que hacemos ahí es nos olvidamos un poquito de esto, de leerlo de teclado, y lo que tenemos ahí es ¿cómo es? A la variable número, perdón, vamos a poner, como la comentamos de arriba, le vamos a poner acá el tipo de dato, la variable número igual a 0, y hacemos un repetir, digamos, 10 veces, ¿sí? Entonces lo que hacemos es tomar el primero número va a valer 0, más 1, 1, guardamos el 1 acá, ¿sí? Y después vamos a ir repitiendo, ¿no? 1 más 1 va a ser 2, 2 más 1, 3, y así siguiendo lo repetimos 10 veces. Esta, digamos, era la estructura de control que habíamos visto nosotros para repetir, ¿bien? Entonces, ¿cómo se escribe este repetir? Porque nos va a volver a pasar lo mismo. Acá compilo y obviamente, como es C, me va a decir que no conoce, digamos, a esta estructura de control. Bien, entonces, la forma de escribir esta estructura de control se hace por medio del for. Bien, ¿sí? Así se escribe el repetir, digamos, en C. ¿Qué pasa con el for? Necesita que nosotros le definamos 3 apartados. ¿Está bien? ¿Sí? Para poder funcionar. Por ahí de todas las estructuras, las otras eran muy sencillas y muy similares a las que habíamos visto. Y acá el repetir, el for, en lo que es sintaxis de C, tiene como algunas características, ¿no? Que por ahí puede llegar a como a decir, bueno, es más difícil de escribir esta estructura de control. Pero lo que necesitamos saber es qué rol cumplen cada una de esas condiciones. ¿Está bien? ¿Y por qué se escribe de esta forma así? ¿Por qué por ahí es un poquito más rebuscado o no tan sencillo? Porque nos permite repetir, digamos, y poder controlar de qué forma queremos repetir. ¿Está bien? ¿Sí? Si lo queremos repetir de forma incremental, decremental, de 1 en 1, de 2 en 2, de 5 en 5, ¿está bien? ¿Sí? Tiene como mucha customización, ¿está bien? Entonces, digamos, nos permite definirlo como nosotros queramos, ¿sí? Bien, para ir un poquito, digamos, más en detalle, el for tiene estos 3 apartados: el inicio, el control y el incremento. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, la parte del inicio, ¿sí? La primera parte del for es lo que se ejecuta una única vez, ¿está bien? Y lo que permite es declararle un valor a la variable que va a iniciar, ¿sí? Entonces, supongamos, si yo voy a utilizar a número, ¿no? O vamos a poner una variable i o índice, ¿sí? Vamos a poner un i. Yo voy a decir que, bueno, que quiero que arranque esa variable, que quiero que arranque, digamos, desde el valor 0. ¿Bien? ¿Está bien? Bien. El control es una condición, ¿bien? Que lo que va a hacer es que las sentencias que tenga
la estructura for, o sea, todas estas instrucciones, vamos a abrir de vuelta las llaves. Ahí va. Lo que va a hacer esta segunda expresión, que es el control, es decir, hasta cuándo quiero que se ejecute, digamos, o que itere este for. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, lo que le vamos a tener que indicar en este apartado es una condición como de corte. Entonces nosotros queremos que, no sé, que el i alcance el valor hasta el 10. Entonces le vamos a decir, bueno, que i sea, hasta que i sea, mientras que i sea, menor o igual que 10, ¿sí? Mientras se cumpla esto, el for va a seguir iterando. ¿Bien? Y la segunda el tercer apartado, lo que me va a decir es que cada cuánto quiero modificar o cada cuánto quiero incrementar a la variable i. Entonces le voy a decir, bueno, que i sea igual a i más 1. ¿Bien? ¿Está bien? Entonces, ¿cómo es el funcionamiento, digamos, del for? ¿No? Definiendo esos tres apartados. ¿Cómo funciona esto? Lo primero que se hace cuando uno va a ejecutar se va a ejecutar el for es ejecutar, digamos, la expresión de inicio. O sea que igualar, esto se hace una única vez al principio y nada más. ¿Está bien? Entonces, se iguala el valor ahí. Bien, en este caso a 0. Lo que segundo se hace, se corrobora, digamos, la expresión de control. ¿Está bien? ¿Sí? Si esto es verdadero, se ejecutan todas las sentencias que estén dentro del for. Luego de ejecutar la última sentencia del for, ¿sí?, se ejecuta la tercera expresión, que es el incremento. Bien, en este caso, ahí le suma un 1. Bien, o sea que i ahora no vale más 0, sino que vale un 1. Bien, y luego se vuelve a comprobar la expresión de control, ¿sí?, y si es verdadera, se vuelven a ejecutar las sentencias. Luego de ejecutar las sentencias, se vuelve a incrementar y se comprueba la expresión de control para ver si se ejecutan o no las sentencias o las instrucciones. ¿Sí? Y así se sigue. Hasta que en algún momento esto dé falso y se deje de ejecutar toda el for. ¿Bien? Tiene como una mezcla de lo que vimos del mientras. Está bien la forma en que se escribe el for en C. Si ven otros lenguajes por ahí que no estén basados en C, van a encontrar el repetir muy similar a lo que vimos nosotros, ¿no? Que se le indica quiero repetir tantas veces o quiero repetir de acá hasta acá. ¿Está bien? ¿Sí? Lo que tiene el for o lo que tiene el repetir en C es que nos permite jugar con él. ¿Está bien? ¿A qué quiero decir con esto? Que yo le puedo decir, bueno, quiero empezar desde 5, está bien, y llegar a 100, ¿sí? Y ir de, no sé, de 3 en 3. Bien, ¿sí? Entonces, esto va a arrancar con 5, después va a valer, le voy a sumar 3, no, a 5 va a valer 8, después le voy a sumar 3 y va a valer 11, y así siguiendo, ¿está bien? Voy a ir con valores de 3 en 3 con el valor que tenga ahí, hasta llegar, digamos, a 100. Bien. O podría arrancar de 50 hasta llegar a 0 y decir, bueno, mientras sí sea mayor o igual que 0, o mayor estricto, ¿no?, que 0, lo que tendría que hacer acá es decrementar, ¿no? Decremento 1 o decremento de 2. Bien, arranco de un número grande y quiero llegar a un número chico, entonces voy decrementando. Esto se lo conoce cuando trabajo en los repetir, está bien, las estructuras de control repetir, por lo general trabajan con una variable que se la llama variable índice. Por eso le puse yo el nombre i, o le podría haber puesto índice. ¿Sí? Esto significa que el índice lleva como el valor o el control de las iteraciones que yo voy haciendo, de las repeticiones, ¿no? Y la puedo utilizar, está bien, esa variable. Eso es lo interesante. Porque supongamos que yo tengo que hacer, no sé, sumar los primeros 5 números del 1 al 5, o sea, hacer 1 más 2 más 3 más 4 más 5, ¿está bien? Podría decir, bueno, que i arranque en 1,
Bien. Que llegue hasta 5, está bien, perdón, hasta 5, y que vaya de 1 en 1. Bien, entonces, vamos a poner la variable resultado, la vamos a asignar a 0, bien, para asegurarnos de que arranque en 0, y vamos a decir que el resultado es igual al resultado, perdón, más i. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funcionaría este for? ¿Está bien? Vamos a ponerle 3 para que no se vaya tanto. Entonces, voy a sumar los primeros 3 números, el 1 más el 2 más el 3. Bien, pongo el resultado en 0, declaro mi variable índice y hago el for. ¿Sí? Digo, bueno, i vale 1. Bien, se ejecuta una única vez. Le asigno 1 ahí. Dice, 1 es menor o igual a 3. Sí, es menor o igual a 3. Ok, entonces ejecuta, digamos, esta sentencia, que dice que en resultado voy a guardar lo que vale el resultado, que es 0, más lo que vale i, que es 1. ¿No? Entonces, resultado va a quedar con valor 1. Bien. Después dijimos que después de ejecutar esta sentencia, el for hace el incremento de su variable índice, por lo que nosotros le digamos, o sea que más 1. Entonces, i ahora vale 2. Bien, entonces, 2 es menor o igual a 3, sí es menor o igual a 3. Ok, entonces ejecuto esta sentencia. ¿Sí? Resultado vale 1 ahora. Entonces hace 1 más lo que vale i, que es 2, está bien, es 3. Entonces en resultado se guarda el 3. Bien. Y hace i igual a i más 1, o sea que i que valía 2 ahora vale 3. Bien, y dice 3 es menor o igual a 3, sí, 3 es menor o igual a 3. Está bien que es el valor que tiene i. Bien, entonces agarra y hace resultado más 3, o sea, hace 3 más 3 es igual a 6. Y ese 6 lo guarda en resultado. Bien. I que valía 3 le incrementa un 1, o sea que i ahora vale 4. Bien, entonces dice 4 es menor o igual a 3, no. El control, digamos, da falso. Entonces se sale del for. Y resultado queda con valor 6. Bien, para comprobar esto, podemos decir printf, no sé si me quedó algo por ahí. ¿Qué me dijo acá? A ver. Ah, ok, me faltó poner esto. Ahora sí. Bien, lo ejecutamos y ahí está. El resultado tiene valor 6. ¿Está bien? Si uno quiere ver cómo trabaja el for, podría ir haciendo un printf, ¿no? Del valor que tiene i. ¿Está bien? Perdón, i es igual a porcentaje d y le ponemos el valor que tiene la variable i, le ponemos un /n para que no lo imprima todo junto. Y también podemos ir viendo lo que tiene el valor que va teniendo resultado, ¿no? Obviamente antes de sumarle i. ¿Sí? A ver ahí. Si queda. Bien. Entonces, cuando... Perdón. Ok. No dije nada, perdón. Entonces, al principio, si vamos viendo, yo voy a ir viendo los valores que va teniendo i, que iba teniendo el valor 1, el valor 2 y el valor 3. ¿Está bien? ¿Sí? Esos eran los valores que iba teniendo i y que cuando valga 4, obviamente el for no va a entrar y no va a mostrar nada. ¿Sí? Entonces,
Cuando i valía 1, el resultado acá valía 0 y después se lo sumaba. Está bien, hacía 0 más 1. Bien. En la segunda vuelta, cuando i vale 2, está bien, resultado vale 1 porque todavía no le sumó el valor de i, que es 3. Bien. En la tercera vuelta, cuando i vale 3, el resultado vale 3, está bien, y hace el 3 más 3 acá. Bien, está bien, que es el 6 que me imprime al final. Bien, podríamos agregarla acá si quieren. Resultado podríamos decirle que es resultado más i, ¿no? O directamente poner resultado más i es compilamos y corremos y ahí vamos a ir viendo todo. Entonces, cuando i vale 1, resultado valía 0 y la suma me da 1. Cuando i vale 2, o sea, ¿qué es lo que voy diciendo con i? La cantidad de vueltas que voy dando en el for, ¿no? Que es la cantidad de veces que voy iterando. En la segunda vuelta, cuando i vale 2 y el resultado valía 1, yo hacía 1 más 2, que me da 3. Y en la tercera vuelta, cuando i vale 3, que va a ser la última porque después iba a valer 4 y no va a entrar más, resultado valía 3 y cuando hacía 3 más 3 me daba 6. ¿Está bien? ¿Sí? Esto mismo que tengo acá, yo puedo jugar y puedo decir, bueno, ahora quiero sumar hasta 10. ¿Sí? Quiero hacer esta sumatoria. Compilo, ejecuto y puedo ir viendo todo, ¿no? Iba a tomar valor 1 hasta el 10, está bien, y va a ir sumando en resultado como la sumatoria, ¿no? Va a ser 1 más 2 más 3 más 4 más 5 más 6 más 7 más 8 más 9 más 10, está bien, y me lo va a mostrar todo acá. Bien, esta es la forma que yo tengo, digamos, de usar la repetición en C. Bien, vamos a ver un poquito ahí de la ejercitación, porque esto creo que ya finaliza acá. ¿Sí? Para ver si tenemos que repasar algo más. Bueno, lo primero de todo, bueno, que creen un proyecto. Esto también es algo interesante de después, cuando uno dice, por ejemplo, ok, supongamos que yo voy haciendo ejercicio, ¿sí? Entonces, ¿cómo hago para tener todos los ejercicios o mostrar todos los ejercicios y demás? Yo ahí les diría que no se compliquen mucho, porque una de las partes, o sea, uno lo que debería hacer es crear tantos proyectos como programas tenga, ¿no? O sea, ir creando por cada ejercicio un proyecto, ¿sí? A ver, si uno va a empezar a programar en C y demás, obviamente que es lo correcto, ¿no? Crearse un proyecto por cada programa que uno va a hacer. Pero acá como son ejercicios muy puntuales y muy sencillos, yo lo que les recomiendo es que, por ejemplo, no sé, hicieron la lectura de un número, ¿no? Que les pedía un ejercicio de esto. Ok, se copian eso, por ejemplo, perdón, eh, vamos a hacer así. ¿Sí? Hicieron este ejercicio. ¿Está bien? Que tienen todo acá. Bien, se agarran y se copian todo completo el main en un bloc de notas. A ver si lo bajo un poco ahí. ¿Sí? En un bloc de notas. ¿Ok? Es más, acá le pueden poner hasta un comentario. Ejercicio 1. ¿Sí? No sé. Bien. Y se guardan directamente este TXT. ¿Sí? Es más, en este TXT pueden ir poniendo todos los ejercicios que ustedes tengan, ¿sí? O que vayan haciendo. Les estoy diciendo esto como para entregarlo y que les sea de forma sencilla, ¿no? Una forma sería esta, en un TXT agarran y van entregando, van escribiendo todos los ejercicios que van haciendo. Entonces ponen el ejercicio 2, ¿sí? Obviamente esto no va a estar. Supongamos que hicieron, no sé, esto. Bien, listo. Copian otra vez todo el main y pegan acá
y así van siguiendo, ¿sí? Otra forma es ir directamente a donde está guardado, digamos, el programa, ¿no? E ir copiándose todos los archivos main.c o ir haciendo un txt, digamos, por cada... Como esto es texto plano, lo pueden guardar en cualquier lugar, ¿está bien? Lo importante, digamos, es que vayan guardando todos los ejercicios, ¿sí? Así sea para entregar o lo que fuese. Por eso, otra forma puede ser, bueno, van a tener que ir renombrando, ¿no? Poniendo el ejercicio 1 o lo que fuese. Lo que sí siempre, para poder ejecutar, tiene que llamarse main.c. Esto, ¿ok? Yo para evitarles, digamos, que creen un proyecto, ¿sí? Y no les conviene tampoco mandar todo el proyecto, les conviene siempre mandar los archivos .c, que es donde se implementa. Bien, eso después de última lo podemos ver. Yo para facilitarles a ustedes la entrega. O van copiando todo en un, no sé, usan un archivo txt o le van cambiando el nombre al main.c por cada archivo y trabajan solamente con un solo proyecto para que tampoco tengan que crear múltiples proyectos, ¿no? O sea que puedo ir con un solo proyecto haciendo ejercicios y voy copiando o guardando en otro lado los ejercicios que voy haciendo. Con eso se les va a facilitar y evitar tener que crear múltiples proyectos para ejercicios que son muy, muy chiquitos. Bien. No, perdón. Acá. Ok. Bueno, eso con respecto a la creación del proyecto para después para poder entregar. Variables y operadores, ¿sí? Esto, bueno, es algo de lo que estuvimos haciendo, ¿no? Declarar una variable, bueno, en este caso de tipo carácter, asignar un valor a la variable, está bien. Después declarar otra variable y asignar a la segunda variable el contenido de la primera, ¿sí? O sea, eso que pide ahí es algo, bueno, justo lo pide con tipo atochar. Decir, bueno, tengo letra y tengo a letra le asignaba, si mal no leí era así, le asignaba un carácter. Después declaraba otra variable, está bien, le vamos a poner otra, y decía que otra sea igual, digamos, a letra, ¿no? En otra le asigna, digamos, el valor que tiene letra, que va a ser i. Bien. Bueno, así les pide, digamos, creo que en todos los ejercicios estos, de asignar variables y de jugar un poco, o acá en este caso, bueno, multiplicar por 2 el contenido de la variable. Y en lectura y escritura les dice que, perdón, acá, por ejemplo, para los puntos 2, 3 y 4, ¿no? Que los resultados que fueron haciendo, digamos, de estas variables, de estas asignaciones y demás, los muestren en pantalla. Entonces acá podemos poner un printf y decir la variable otra tiene valor, y esto como es un carácter ponemos porcentaje C, coma otra. Bien, compilamos, ejecutamos y ahí me muestra el carácter i, está bien, que ese carácter i lo tenía la variable letra cuando se lo asignamos acá, y como asignamos el contenido de letra a esta otra variable, ahora esa variable copió, digamos, ese valor, ¿no? Ambas tienen ese valor i. ¿Está bien? Bien, lectura y escritura de teclado es lo que estuvimos viendo de usar el scanf, bueno, y el printf que lo vimos bastante. Acá les pide, digamos, que pasen 1 pulgada a centímetros, ¿no? Ahí van a tener que utilizar los valores float. Bien. Y acá, digamos, es hacer algunos ejercicios puntuales utilizando, digamos, las estructuras de control. En este caso el if, ¿no? La selección. Y dice que escribe un programa que lee un carácter de teclado, que eso ya lo estuvimos viendo con el scanf, y decir si esa letra es mayúscula o es minúscula. ¿Está bien? ¿Sí? Entonces, o ninguna de ellas, en este caso. Bien.
¿Cómo hacer eso? Digamos, yo leo un carácter de teclado, vamos a poner ahí letra, ¿no? Entonces hago un scanf, le digo que va a ser de tipo carácter lo que voy a leer, entonces le pongo %C, y le paso la dirección de la variable letra. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hago para saber si el carácter que leo es mayúscula o minúscula? ¿Sí? Entonces, lo que debo hacer es preguntarme si letra, ¿está bien? Como los caracteres tienen orden, o sea, de la A a la Z, digamos, están ordenados los caracteres, yo me puedo preguntar que si mi letra es mayor o igual a, en este caso vamos a suponer que sea minúscula, ¿no? A minúscula. Y, ¿sí? ¿Se acuerdan del operador lógico este? Para poder, digamos, contemplar dos condiciones. Y a su vez letra también es menor o igual a la letra Z. ¿Está bien? Entonces podríamos decir que si la letra es mayor o igual al carácter A y además es menor o igual al carácter Z, podríamos decir que es minúscula, ¿no? Y si no, que es mayúscula. Bien. Hay que ver en realidad si es minúscula o mayúscula. Habría que acá hacer otro if. ¿Por qué? Porque puede ser un carácter especial. ¿Está bien? No siempre, digamos, va a ocurrir eso. ¿No? Que es eso lo que les pide ahí, ¿no? Que digan si es mayúscula, minúscula y si no es otra cosa. ¿Está bien? Es algún carácter especial o lo que fuese. Compilo ahí. Corremos. Y si pongo, no sé, la T mayúscula, no me va a imprimir nada, ¿no? Pero si pongo la T minúscula, me va a decir que es minúscula. Bien, ¿sí? Entonces acá lo que faltaría hacer, por ejemplo, es por el else, ¿sí? Si no es minúscula, en el else debería volver a preguntarme, ¿está bien? ¿Sí? Si la letra ahora está dentro de las mayúsculas. ¿Sí? Si esto es correcto, diré que es mayúscula. Y si no, está bien. Ahora sí voy a poder decir que es otro carácter. Bien. Bueno, acá además de utilizar la estructura de control de selección, estamos viendo ya condiciones, digamos, no solamente simples, una sola, sino que ya tiene otra condición más. ¿Está bien? Bien. Repetición. Bueno, es hacer esto del for, ¿no? De ir del 1 hasta el 20 e imprimir todos los números. Está bien. Y después, lo que le agrega, digamos, es que solamente imprima los impares. Bien. Y acá tenemos varias formas de hacer esto. Acá podríamos hacer de ir del 1 al 20 y preguntarnos si la variable índice, si la variable i es impar o no, para mostrarla, y si no, podríamos arrancar del 1 e ir saltando, digamos, de 2 en 2, ¿no? Entonces, y mostramos directamente, ¿no? O sea, ir del 1, sumarle 2 para llegar al 3, sumarle 2 para llegar al 5, y así, digamos, solamente, digamos, va mostrando los números impares. ¿Bien? Bien. Y con respecto a la iteración, que esto va a ser el while, está bien, de poner esa condición, yo lo que debería hacer en este caso es, me dice, tengo que leer números de teclado hasta ingresar al número 0. Bien, o sea que yo debería seguir leyendo de teclado hasta que en algún momento ingrese el 0 y se cierre, digamos, la iteración, ¿no? Y que todos esos números los vaya restando, ¿sí? Entonces, yo lo único que les voy a hacer ahora es cómo hacer, digamos, para ingresar hasta el número 0, ¿no? Para seguir repitiendo. Entonces,
Vamos a tener una variable entera, le vamos a poner número. Porcentaje de, ¿sí? Vamos a borrar todo esto. Entonces, yo leí número, ¿no? Leí un número de teclado. Entonces, lo que me tengo que preguntar es, mientras ese número utilice el operador distinto, ¿está bien? De 0, ¿sí? Realizo las tareas que tenga que realizar ahí, ir sumando, voy a tener que declarar otra variable seguramente para ir sumando los números que voy leyendo, y lo que voy a tener que hacer es volver a leer el número, ¿no? Luego de procesar de lo que tenga que hacer, vuelvo a leer para volver a preguntarme si el siguiente número que leí de teclado es distinto a 0 para seguir sumando. En algún momento voy a leer el número 0, va a volver acá y va a decir 0 es distinto a 0, no, 0 es igual a 0. O sea que esto es falso, ¿sí? Y sale de mi bucle, de mi while. Bien. Bueno, en esta clase ya estuvimos viendo un poquito, digamos, ya el lenguaje C y acostumbrándonos o tratar de cumplir con sus reglas, ¿no? Para que esto pueda compilar y se pueda ejecutar el programa. Tenemos ciertas restricciones, ciertas formas, digamos, de que C nos pida que escribamos sus estructuras de control. Vuelvo a decir lo mismo, por ahí la que es un poquito más dura, está bien por ahí de escribirla, es el for, porque tiene esas características, ¿no? Que yo puedo como adaptar esa repetición. Pero bueno, las demás son similares, lo único que se hace básicamente es traducir el nombre al inglés, nada más. La forma de trabajar con el mientras, que es este while, y el si y el si no, que es el if y el else, es lo que habíamos visto en la clase 1, perdón. Y como es, y bueno, lo que dije hoy, ¿no? De cuando trabajamos con un lenguaje de programación, tenemos que escribir como el lenguaje nos pide, ¿no? Con sus reglas. ¿Está bien? ¿Sí? Y lo más importante también es que vimos esto del scanf y del printf para poder leer datos, digamos, del teclado y poder enviar datos a la pantalla, empezar a comunicarnos, que nuestro programa se empieza a comunicar, ¿sí? Que eso es importantísimo. ¿Está bien? Así que bueno, nos queda la clase que viene, que es la clase 4, que vamos a ver algunos aspectos, vamos a seguir avanzando un poquito más con el lenguaje C, y después de ahí vamos a tener, digamos, el segundo encuentro. Bien, bueno, hasta luego.